más relevante de la jornada fue la publicación de cifras de comercio internacional, donde las exportaciones se contrajeron 1.3%, relativamente en línea con lo que el mercado había estado esperando durante el mes de junio. Estas son cifras que, recuerden, vienen afectadas por la ronda o segunda ronda de aranceles que anunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante el mes de mayo. Luego, junio es el primer mes con impacto completo durante todos sus días de estos aranceles del 25% sobre 200.000 millones de productos que Estados Unidos compra a este país. Y la reacción de China fue aún más fuerte. Recuerden que China dejó de comprar productos agrícolas estadounidenses, por lo que las importaciones, el mercado anticipaba una caída cercana al 4,5%. Esa caída de importaciones de China fue más cercana al 7,5%. Y acá pues se muestra o se demuestra claramente que por lo menos de corto plazo China tiene más formas para afectar las finanzas, más bien la balanza comercial de Estados Unidos con este país. Debido a que las importaciones de China cayeron más fuertes que las exportaciones, entonces el superávit comercial de China subió a niveles de los 50 billones de dólares. Para que se hagan una idea de la proporción, en un solo mes la diferencia entre exportaciones e importaciones de China es equivalente a lo que Colombia exporta durante todo un año. Y esto pues nos muestra claramente el tamaño y la dinámica o el dinamismo que tiene el sector externo de China en el mundo. Finalmente se van a conocer las cifras de desembolsos de crédito en China, las cuales estuvieron relativamente en línea durante el mes de junio, un importante incremento hacia los 1.6, 1.7 trillones de yuanes, algo que el mercado había estado anticipando correctamente y muestra de alguna manera la política que viene implementando el Banco Central de China para hacer frente a todos estos problemas o estas guerras comerciales. Habrá más detalles en la sección de la parte de acciones. Con respecto a otros indicadores dados a conocer el día de hoy, tuvimos una sorpresiva en la parte de producción industrial en la zona euro del mes de mayo, un crecimiento del 0.9%, el mercado esperaba solo un avance del 0.2%. Los últimos 2 meses habíamos estado registrando contracción de la industria en la zona euro. De alguna manera uno puede considerar que estos indicadores pueden dilatar o postergar el momento en que el Banco Central Europeo reduzca su tasa o aumente la compra de activos, que es una de las promesas que hemos estado recibiendo durante las últimas semanas. Con respecto a América Latina, se van a conocer las cifras de producción industrial de México. Recuerden las tensiones por las cuales atravesó este país, por las amenazas del presidente Trump de implementar también aranceles del 25% sobre las exportaciones mexicanas por todo este problema de la inmigración. Pues bien, durante ese mes eso afectó la producción y por eso hemos registrado una caída del 3.3% de la producción industrial mexicana. Ya el Banco Central de México dijo en sus últimas minutas que se había deteriorado las expectativas sobre la dinámica futura y de hecho en la última reunión hubo un miembro, un subgobernador como dicen en México, que solicitó un recorte o que defendía la idea de un recorte de tasas de interés. Recuerde que México tiene una tasa del 8.25%. Con respecto a Estados Unidos, hoy se dio a conocer la cifra del IPP, índice de precios al productor, con un descenso un poco más moderado de lo anticipado. Este indicador pasó del 1.8 al 1.7, el mercado esperaba el 1.6. Recuerden que tuvimos los indicadores de inflación al consumidor un poco por encima de lo que se había anticipado previamente. Ayer hablaron varios miembros de la Reserva Federal, hoy tenemos otros tantos, así que interesante continuar haciendo el sondeo de las distintas posiciones. Y para finalizar, como es normal todos los días viernes hacia mediodía en los Estados Unidos, indicadores de perforaciones petroleras. Con respecto a los mercados accionarios, hoy estamos viendo leves valorizaciones, es decir, ganancias cercanas al 0.2, 0.3% en promedio. Con respecto a esto, el Standard & Poor's ayer, y lo manifestábamos ya, esta sería la tercera jornada que esto eso, hay que estar evaluándolo minuto a minuto. El Standard & Poor's 500 no ha logrado de manera consistente superar los 3.000 puntos. Ayer había cerrado muy cerca de ese nivel, los 2.999,90. Pues bien, en este frente, interesante ver las opiniones del equipo económico de Trump con respecto a la campaña. Ellos consideran que este proceso de negociación con China le va a dar puntos con los votantes. Algo que China obviamente está apostando a daño entre Trump, pues China está afectando una de sus principales bases, que son los
de los estados productores de soya, maíz y carne de cerdo, entre otros. Así que continuaremos viendo si esto es así o no. Seguramente el presidente de los Estados Unidos va a querer mostrarse fuerte. Ayer ya en horas de la mañana estaba manifestando que no estaba complacido, que lo estaba deseando China, que China no estaba cumpliendo con sus compromisos de incrementar de incrementar las compras de productos agrícolas de los Estados Unidos. Recuerden que nosotros hemos afirmado insistentemente en que no hemos visto ningún tipo de compromiso de China con respecto a Estados Unidos y sí requerimientos de China hacia Estados Unidos inicio a este tema de las negociaciones comerciales. Recuerden también que China pide el levantamiento de todas las sanciones contra Huawei y ya Wilbur Ross, que es el secretario de Comercio de los Estados Unidos, nos confirmaba que esto no era así. Huawei sigue en la lista negra y cualquier venta de productos estadounidenses a esta compañía debe contar con un aval del Departamento de Justicia. Ya hablamos de las cifras comerciales de China, simplemente para que se hagan una idea, a pesar de toda esta guerra comercial, en lo corrido del año, las exportaciones durante el primer semestre del año en China como un todo han crecido un 6%, las importaciones solamente el 1%, esto muestra que ese desbalance comercial sigue favoreciendo de manera estructural, no estoy hablando únicamente frente a Estados Unidos, sino estamos hablando frente al mundo como un todo. Eso es todo por el momento, lo dejamos con Raúl. Buenos días, como ya lo mencioné anteriormente, el índice S&P volvió a tocar a los 3.000 puntos, a veces ese nivel psicológico, pero como tal no logró vulnerar, cerró a tan solo centímetros de ese, sobre los 2.999,9 puntos, favorecido principalmente ante el optimismo de la disminución de la tasa de referencia en el mes de julio. Los futuros tienen ese buen comportamiento en medio de positivos avances comerciales entre Estados Unidos y China y un mayor optimismo por el lado del recorte de tasas. Desde el punto de vista corporativo, tenemos que Ford y Volkswagen anunciaron la expansión de su alianza global, donde se incluyen carros eléctricos autónomos en Estados Unidos y Europa como esta parte de la alianza. Y por el lado de resultados, esta comenzaría alrededor del 8 de agosto los primeros resultados corporativos, los cuales se estiman inferiores a los estimados de los últimos trimestres. Por el lado del dólar, se sigue debilitando, como tal se ha observado lo corrido la semana una debilidad general del dólar, luego del cambio de curso de la Reserva Federal, los precios del producto norteamericano cayeron menos de lo estimado por el mercado. Por el lado del superávit chino, este se expande principalmente, pero esto principalmente causado por una mayor caída de las importaciones que las exportaciones, principalmente por el tema de la guerra comercial. Por el lado del euro, este se mantiene estable, donde la producción industrial europeo fue superior a lo estimado por el mercado. Esto como tal podría seguir generando que el euro se recupere en contra del dólar. Y finalmente la libra esterlina muestra rebotes, a pesar de que ya los miembros del Banco Central inglés siguen mencionando que en caso de que haya un Brexit sin acuerdo, el banco tendría que bajar la tasa de referencia hasta el 0%, eso ya como tal se había mencionado anteriormente, y un alto cargo, el señor Hergang Bliegue, volvió a mencionar ese tema. Este fue todo el punto de divisas, los dejamos con commodities con Daniel. En petróleo, el precio sigue muy cerca a los $60 para el tema del WTI. El día de ayer Raúl nos hablaba sobre la tormenta tropical Barry con afectación en plataformas del Golfo de México, las cuales pues estaban siendo obviamente evacuadas. Hoy ya tenemos conocimiento que el 50% de la producción petrolera del Golfo de México está suspendida. Esta tormenta tropical va a llegar a las costas de Estados Unidos entre el día sábado en horas de la madrugada y muy probablemente deje de ser tormenta y pase a ser huracán. Ya el presidente de los Estados Unidos anunció, el día de ayer en horas de la tarde declaraba la emergencia para poder de alguna manera transferir recursos lo más rápido posible hacia Nueva Orleans y en caso de que se llegara a registrar inundaciones, pues poder de alguna manera mitigar esto lo más rápido posible. Sin embargo, y a pesar de estos factores alcistas de corto plazo, ahora no fue la OPEP, sino la Agencia Internacional, una entidad que hace estudios sobre este mercado,
y básicamente pues de alguna manera está financiada por países consumidores, digámoslo así, nos está mostrando que coincide totalmente con la OPEP en este momento y dice que va a haber superávit de oferta frente a la demanda y por eso de alguna forma vemos que estos avances del precio del petróleo podrían ser contenidos las próximas semanas. Eso es todo por ahora en el mercado petrolero. Vamos a continuar hablando ahora con respecto de el mercado de renta fija, varios anuncios. El primero de ellos tiene que ver con el Banco Central el Banco Central del Reino Unido, uno de sus miembros, no su director, pero uno de sus miembros, eh, manifestaba que si se llegara a tener una desordenada de la zona euro, en vez de incrementar la tasa de interés, lo que tiene que hacer el Banco de Inglaterra es reducir su tasa a niveles prácticamente cero. Y si llegaran a tener algún tipo de acuerdo favorable de salida, entonces lo más probable es que tengan que incrementar la tasa hacia niveles del 1% en un año, 1 en 2 años y 1,75 a 3 años. Entonces son visiones radicalmente opuestas. Recuerden que el primer ministro Boris Johnson ha defendido la zona euro sea como sea. Y en este frente el director, ese sí, del Banco de Inglaterra estaba manifestando que las entidades bancarias en el Reino Unido tenían suficiente capital para hacer frente a un Brexit comercial internacional de manera simultánea, pero que esto no implica que no fueran a tener repercusiones sobre la dinámica económica. Por otro lado, con respecto a el Banco Central Europeo, pues ya tuvimos esa sorpresa del tema industrial que hablamos al comienzo de este comité y que fue retomado también en la sección de divisas por parte de Raúl. El Fondo Monetario Internacional le ha recomendado al Banco Central Europeo algo que ya nos ha dicho esta entidad durante las últimas semanas, y es que incremente el estímulo monetario para hacer frente a un estancamiento, a un posible estancamiento de la economía de la zona euro. Por supuesto, el dato de hoy de industria no va en esa dirección, es decir, supondría una menor necesidad de estímulo monetario, pero en términos generales la mayoría de indicadores soporta esta idea. Y con respecto a los Estados Unidos, pues ayer no esperábamos ninguna sorpresa de Jerome Powell, así fue, él ratificó el mensaje del día miércoles ayer en la Comisión de Banca del Senado. Interesante es que dos miembros de la Reserva Federal, el presidente e influyente John Williams, director de la Reserva Federal de Nueva York, casi que hacía un copy-paste de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, así como la gobernadora, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, Lael Brainard, también pues mostraba una postura muy parecida, casi que copiada de la entidad. Sin embargo, hubo elementos diferentes. Por ejemplo, habló el presidente de la Reserva de Minneapolis, que siempre ha criticado los incrementos de tasas de interés, y él decía que hay que dar una medicina más fuerte de la que el mercado. No creemos, obviamente, que los demás miembros de la Fed le vayan a hacer caso, pero él hablaba de 50 puntos básicos de recorte. Recuerden que lo que hemos mencionado es que parece que el consenso está más dirigido hacia un recorte de 25 básicos, y él dice que como esto ya lo descontó el mercado, que debería ser más fuerte. Esta persona, Kashkari, no tiene voto durante este año, así que pues no lo vimos en el comunicado de prensa de la última reunión cuando decidieron reducir la tasa de referencia inalterada, pero pues es una voz importante dentro de la entidad. Y por otro lado tuvimos en el otro espectro al presidente de la Reserva Federal de Boston y al presidente de la Reserva Federal de Richmond. El de Boston es Bostic y el de Atlanta, que digo no es Boston, sino es el de Atlanta, Rafael Bostic, dice que él es escéptico sobre la necesidad de reducir interés de manera inmediata, mientras que el de Richmond, Barkin, dice que estuvo 2 semanas por fuera hablando con empresarios y que los empresarios le mencionaban que todavía no estaban mostrando, digamos, un deterioro de las condiciones de sus negocios. Entonces estos dos dicen que en el corto plazo no es necesario reducir la tasa. Como hemos mencionado, en las minutas nos mostraban que la mayoría de miembros de la Fed sí creían que era necesario un recorte de tasas de corto plazo y que solo ellos veían necesario mantener la tasa de referencia inalterada. Probablemente el de Atlanta y el de Richmond son esos miembros que están dentro de la minoría. Y en América Latina, el día de ayer, Banco Central de Perú mantuvo la tasa de referencia inalterada para tratar de impulsar el crecimiento. Recuerden que la tasa en Perú está al 2.75%. En México, anuncios muy interesantes. Por un lado, el presidente mexicano, luego de la salida del Secenda y que recibió pues obviamente un golpe porque era respetado por los mercados, pues anunció que para el presupuesto del 2020 le van a reducir la carga tributaria a Pemex, algo que le han insistido desde hace mucho tiempo se debería hacer. Por supuesto, él salió a atacar a los anteriores gobernantes diciendo que ellos siempre han
vaciado, digamos que esta alcancía lo que más puedan va a hacer su administración es mejorar las finanzas de Pemex. Recuerden que también México ha recibido diferentes revisiones a la baja de su calificación soberana precisamente por el mal manejo de las finanzas públicas, especialmente lo que tiene que ver con la petrolera. También tenemos el reporte del Banco Central de México, donde, pues como al comienzo de este comité, decían que la situación económica podría ser peor de lo que, o muy probablemente sería peor de lo que ellos previamente estaban anticipando. Esto simplemente lo que nos hace que abre la puerta para que el Banco Central de México inicie un ciclo bajista de tasas de interés. Es muy diferente a Colombia porque México tiene una tasa de referencia alta, incluso bajo sus propios estándares del 8.25, y la inflación en México ya está por debajo del 4%. Finalmente, en temas de Argentina, sorpresivamente en una encuesta el día de ayer, muy temprano, recibíamos algo positivo y era que Macri estaba punteando en esta encuesta con 45% de la intención de voto. Su rival, que es por el kirchnerismo, tiene una intención de voto del 42.9%. Técnicamente parece un empate, pero es que en las primeras encuestas apenas se conoció el candidato rival de Macri. Este candidato rival tenía mayor favoritismo. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Raúl y Edwin para el Informe Colombia. Buenos días, de acuerdo a la bitácora económica de FENALCO para el mes de junio, para el 40% de los empresarios encuestados, el volumen de ventas aumentó con respecto al año pasado. Para el 21% estas decayeron, mientras que para el 39% estas se mantuvieron intactas. Ya son 18 meses en los que hay crecimiento constante en las ventas, según la encuesta. Sin embargo, para el 49% de los comerciantes, estos esperaban una mejor dinámica. Por otro lado, el gobierno está buscando vender la participación minoritaria que tienen 105 empresas con el fin de obtener 6 billones de pesos cada año. Estas empresas se encuentran en los sectores de energía, telecomunicaciones, transporte y financiero. Como les decía, pues son empresas en donde el gobierno tiene participación minoritaria, por lo que tiene menos del 50% de participación. La idea con estos recursos es reinvertirlos en sectores más rentables, como infraestructura y energías limpias, ya que en donde se encuentran ahora no les generan los retornos que espera el gobierno. Y finalmente, como tal, estas ventas ya fueron aprobadas por el Congreso como parte del Plan Nacional de Desarrollo y pueden ser una fuente de ingresos un poco más factible que vender participaciones como las de ISA y Ecopetrol por el momento. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Gracias, Edwin. Por el lado del Colcap, este se mantuvo estable en la jornada del día de ayer, como tal no mostró variaciones, principalmente destacar que soportó los 1600 puntos, cerró justamente sobre los 1600 puntos, como tal dando la importancia de este nivel. Por lado de volúmenes, tuvimos volúmenes cerca del promedio del 2018, 134.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 29.000. El día de hoy esperamos que el Colcap pueda mantener y seguir valorizándose en línea con las bolsas en el mundo. Por otro lado, por el lado de noticias, en primera medida la ANLA impuso una multa de más de 1.700 millones de pesos a Hidroituango. Cabe recordar que como tal esto ya se venía como anticipando y es un monto de baja cuantía como tal para el proyecto. Por otro lado, Ocol formalizó 4 contratos con la ANH. Como tal, la compañía informó el proceso permanente de asignación de unas áreas en el Valle Superior del Magdalena, una unión temporal con Geopark, que suscribió otros contratos con Llanos 86, Llanos 87 y Llanos 104 en los llanos orientales. Por otra parte, según el nuevo vicepresidente financiero Avianca, la reperfilación de la deuda es como tal el principal objeto. También como tal mencionó que lo que buscan hacer es buscar ampliar sus plazos con sus acreedores y
y como tal generar una mayor a los inversionistas. Y finalmente por el lado de TV, la compañía espera llegar a 1 millón de hogares con fibra óptica, como tal que recordar que destinó este año 350.000 millones de pesos como tal para ampliar la red de banda ancha. Desde el punto de vista tenemos la acción de Corfi colombiana, la cual se sigue valorizando y mantiene un buen comportamiento, principalmente destacar que esto favorecido por una ausencia de información adicional de ruidos de gobierno corporativo, avances en los proyectos de cuarta generación y un mayor apetito a la especie principalmente por agentes extranjeros. Consideramos que en caso de que no haya información adicional por parte de estas investigaciones, la acción fácilmente podría volver a los 28.000 pesos, que no es nuestro precio objetivo de nuestra estrategia especulativa. Y finalmente tenemos la acción de Copetrol, la cual la compañía se le ha dificultado vulnerar los 3.100 pesos, a pesar de que los precios del crudo han mostrado una importante recuperación en lo corrido de la semana y se mantiene cerca de los $60 por barril en referencia WTI. Sin embargo, por el lado de Ecopetrol nos llegó una noticia acerca de todos los procesos que estaban llegando con el fracking. Se suspendió los trámites de licencia para poder hacer las pruebas piloto de fracking en Santander. Como tal, la considera que la suspensión no es de fondo sino de forma, es decir, que no representa una negación de la solicitud ambiental, sino que por lo tanto no hay una normatividad en el país para los yacimientos no convencionales y como tal, hasta que no haya una normatividad en el país, deben esperar hasta que este tema se lleva a cabo. Como tal, eso podría frenar desde el punto de vista estructural una importante valorización de Ecopetrol y consideramos que la estrategia como tal desde el punto de vista de la compañía es tan solo especulativo en este momento y consideramos un precio objetivo hasta los 3.400 pesos en el mediano plazo si nos vemos impulsados con una mayor recuperación de los precios del crudo. Eso fue todo el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Edwin. El peso colombiano en la jornada de ayer continuó ganando terreno y se apreció 0.2%. Así la tasa de cambio quedó en 3.199 pesos por dólar, con un monto de negociación de 900 millones de dólares, un poco bajo. Sin embargo, en línea con lo que fue el mercado de afuera, el mercado de las divisas emergentes, técnicamente continuamos observando una tendencia a la baja, aunque hemos observado estabilidad alrededor del nivel de los 3.200, que podría mantenerse en las siguientes jornadas, a menos de que salga algún nuevo comunicado por parte de Estados Unidos. Con respecto a renta fija local, los TES volvieron a generar desvalorizaciones. Los TES a 2024 cerraron en 5.16%, mientras que los TES a 10 años cerraron en 5.89%. Así la curva de TES en pesos se desvalorizó 5.8 básicos en promedio, principalmente por el lado, por la parte media de la curva, mientras que los TES denominados en V presentaron desvalorizaciones de 5.67 básicos, siguiendo lo que fue el comportamiento de los TES en pesos. Estas desvalorizaciones han sido principalmente con montos de negociación bajos, por lo que no descartamos el hecho de que sea por el momento tomas de utilidades de algunos inversionistas y en el futuro veamos mayores valorizaciones con respecto a deuda pública. Con respecto a deuda corporativa, alrededor de 25.000 millones a través de bolsa y 760.000 millones por OTC, en donde lo más trazado fue tasa fija IPC con vencimiento en este año. Dos noticias con respecto a deuda corporativa: BRC mantuvo la calificación AAA para Bancolombia y por otro lado EPM colocó el día de ayer en el mercado internacional bonos por un valor de 1.382 millones de dólares. Estos recursos, como lo habíamos mencionado pues, la semana pasada, se usarán para la recompra anticipada de bonos con vencimiento en enero de 2021. Estos bonos que emitieron el día de ayer tuvieron una calificación de BBB y la idea con esto es mejorar
los plazos de vencimiento de la deuda de la compañía sin incrementarla. Eso fue por el informe de hoy. Los esperamos la próxima semana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.